cuestión sobre todo de perio y de maxilo en algunas ocasiones. Lo cierto es que a veces se sobretratan los casos de traumatismo. Traumatismo se refiere a golpes, caídas, accidentes, fracturas, desplazamientos y demás. Y en muchas ocasiones, ante estos que son pues a veces aparatosos porque presentan sangrados, presentan inflamación, costras y demás, pues los odontólogos tendemos a sobretratar y a querer hacer endodoncia a todo aquel diente que haya sido golpeado. Y lo relevante es que en las actualizaciones de 2020 para acá sobre todo, pues ya se vio que en muchas de las ocasiones la pulpa resiste a todos estos traumatismos y puede lograr quedarse de forma saludable, estable mucho tiempo sin necesidad de hacer endodoncia. Entonces, no todo lo que se vea aparatoso ni que esté relacionado con algún tipo de trauma es indispensable que hiciéramos el tratamiento de endodoncia. El día de hoy empezaremos probablemente solo con las generalidades de lo que quiero que entiendan con respecto a trauma. Y la próxima semana probablemente veremos cada uno de los más importantes tipos de trauma y cómo los vamos a manejar en las consultas de cada uno. ¿Okay? Entonces voy a compartir mi pantalla. Si alguien tiene algún comentario, ya sabe que me lo puede decir durante cualquier momento de la clase, no tengo ningún problema. Abran su micrófono cuando gusten. Que no puedo compartir. Me imagino que ya lo ven. Sí, ya, doctor. Perfecto. Entonces, el título es Traumatología en dientes permanentes. Quiero enfocarme que se trata principalmente de dientes permanentes y en algunas ocasiones haremos la diferencia entre si el lápiz está abierto o cerrado, llamándolo diente maduro o inmaduro, pero se refiere ya a dientes permanentes. El tema de traumatología en dientes primarios es otro tema completamente diferente y por lo general eso se ve en odontopediatría y en muchas ocasiones no se realizan mayores tratamientos si es que ya son dientes que se perdieron o demás, esperar solo la exfoliación del diente y esperar que el permanente no se haya dañado. El tema que vamos a ver nosotros es en dientes permanentes para que no haya confusión desde el principio. Ahora, traumatología dental se refiere a todas estas variaciones que no solamente es el típico que pensamos del choque o del golpe en una pelea, ¿no? Sino que puede estar involucrado desde un evento muy cotidiano como sería cargar un bebé que mueva su cabeza de forma rápida hacia nosotros y que nos dé un golpe en los dientes anteriores, que eso es muy frecuente y puede ocurrir cualquier día. O puede ser algo más avanzado, como sería a lo mejor en alguna actividad deportiva, en eventos relacionados con alcohol, que también es muy frecuente que los pacientes lleguen después de este tipo de eventos, o accidentes automovilísticos. Pero en realidad en cualquier momento puede ocurrir algún tipo de trauma dental. Ahora, ¿quién dicta qué podemos o debemos hacer con respecto al trauma dental? La International Association of Dental Traumatology, que se abrevia como IADT, es la asociación que mundialmente dicta los lineamientos con respecto a prevención, manejo y pronóstico de cada tipo de trauma dental. ¿Cuál es el problema con respecto a la investigación en trauma? Pues que, no sé si lo han escuchado, pero en trauma lo más importante y lo que dicta el pronóstico es el tiempo en el que es atendido el paciente desde que ocurre el evento hasta que llega a la consulta con el profesional. Entonces estamos hablando de un periodo de máximo 1 hora para tener un pronóstico medio o favorable. Si es menos de media hora, es un buen pronóstico, y si es más de media hora,
Puede ser tolerado hasta los 60 minutos, pero más de 60 minutos prácticamente es un diente que está condenado en su pronóstico. Entonces, pensar en realizar una investigación adecuada y documentar en este periodo tan corto de tiempo es lo que hace compleja la investigación y la documentación en traumatología como es en otras áreas. Entonces, podemos decir que la cantidad de casos con respecto a trauma que están bien documentados en este periodo de tiempo, pues es muy poca. Entonces, en realidad, nos basamos en lo que nos dicen los lineamientos de la IADT. Ahora, con respecto a traumatología, vamos a hablar en esta clase sobre pruebas de sensibilidad pulpar, si son o no son relevantes en esta cita de urgencia, si es importante reposicionar los dientes, en qué casos sí, en qué casos no, cuándo ferulizamos, con qué ferulizamos, por cuánto tiempo lo ferulizamos y cada cuánto tenemos que citar a nuestro paciente para las llamadas citas de control. Las citas de control se refieren a estar monitoreando de forma semanal, mensual o dependiendo de lo que cada tipo de trauma necesite para saber si esa pulpa y ese diente sigue estable, si no ha muerto la pulpa, si no hay una reabsorción externa, si no está empezando a cambiar de color, etcétera. Entonces, todo eso se da por medio de las citas de control. Entonces, los lineamientos de la IADT surgieron a partir del 2001, fueron modificados en 2007, en 2012 y la más reciente, que es la de 2020, en la que nos estamos basando actualmente y es de la cual ustedes van a ver la información de estas clases que vamos a tener sobre trauma, la del 2020. Entonces, este edificio que está aquí en esta imagen es el edificio del Hospital Universitario de Copenhague, el cual tiene la mayor base de datos relacionada a trauma dental. Desde 1965 se encuentra esta base de datos y se encuentran aproximadamente 40,000 pacientes registrados, de los cuales presentaban entre estos 40,000 pacientes más o menos 4,000 casos de traumatología dental. No son tantos probablemente, pero es la mayor base de datos que existe con respecto a trauma. Entonces, por esto es que se considera la información más útil con respecto a prevención, pronóstico y tratamiento de estos casos. Como les comenté, estos van evolucionando dependiendo los nuevos hallazgos que se tienen y se van corrigiendo con respecto a la información actual. La misión de este hospital y de la IADT es informar tanto a colegas para que sepan cómo reaccionar, pero lo ideal también sería que estuviera informada la población. Si ustedes le preguntan a población que no es odontológica, muy probablemente pocos sepan cómo manejar un paciente que tiene trauma dental. Entonces, si están jugando fútbol en la calle o en un torneo o en un choque y de repente ocurre alguien que está lastimado de los dientes, muy probablemente la gente no sepa cómo reaccionar porque es aparatoso, porque hay sangrado, porque la boca a lo mejor es algo que pues a muchas personas les da asco y demás, entonces no saben cómo reaccionar incluso en su propia boca. Entonces, una de las misiones es tratar de informar a nuestros pacientes de qué es lo que tendrían que hacer en caso de que ocurriera. Aquí abajo les puse esta app que surgió en 2019, que la vamos a ver más adelante, y que les voy a pedir que la descarguen en sus celulares. Es una app gratuita de esta IADT y viene toda la información tanto para pacientes como para odontólogos, pero eso lo vamos a retomar más adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 16 y el 40% de los niños entre 6 y 12 años padecen traumatismos bucodentales y es una edad importante porque es la edad donde ya existe cambio de dentición, ya existen dientes permanentes y en la mayoría de los casos, si no se les da un adecuado manejo, son dientes que a largo plazo se van a perder y que ya son dientes permanentes. Entonces, por esta casuística en estas edades, es que tenemos que conocer cómo se manejan los traumatismos cuando los ápices todavía están abiertos o cuando ya son dientes maduros.
En esta otra tabla se muestra que en cuanto a porcentaje de tipo de traumatismo, la gran mayoría cursa por fractura de corona, que es el 76.6%. Es un porcentaje bastante elevado. Y la avulsión, que sería el que a lo mejor es más llamativo o más impresionante, solamente es un porcentaje bajo, del 5.2%. De todos modos, aunque sea un porcentaje bajo, tenemos que saber cómo manejarlo y cómo saber reaccionar en ese momento, o si no estamos presentes en el sitio y nos habla nuestro paciente para decir qué fue lo que ocurrió, pues en ese momento saber qué decirle al paciente para que ese diente tenga todavía un pronóstico adecuado. La gran mayoría son por caídas. En cuanto a porcentaje de hombres y mujeres, en realidad no hay tanta diferencia actualmente. Y también con respecto a la época del año en el que ocurren mayores traumatismos, pues es en el verano, porque es cuando pues los niños están de vacaciones y existe mayor actividad con respecto a deportes, juegos y demás, caídas, y en consecuencia traumatismos dentales. Ahora, no solamente la traumatología en niños se da por deportes o por juegos, sino también puede ser por agresiones por parte de los familiares. Y en caso de que esto ocurriera, hay que ser cuidadoso con la información al momento de hacer el interrogatorio y en caso de ser la situación, pues orientar para la denuncia. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros pacientes. Ahora, en adultos es más relacionado a accidentes automovilísticos, a violencia y a deportes, pero como les comenté, también estos están relacionados con alcohol. Ahora, el 5% de todas las lesiones en boca son traumatología dental, quiere decir que no es para nada cercano al número de caries que van a tratar en su vida, de enfermedad periodontal, de problemas pulpares por bacterias, etc. Solamente son el 5% de las lesiones en boca. En relación hombre-mujer, es más prevalente en hombres la traumatología dental y en adultos lo vamos a experimentar el 33% de la población. Aquí cambia de 6 a 7 años, el rango es el mismo, entre 6 o 7 a 12 años, y es en los centrales superiores donde se encuentra la mayor prevalencia. Principalmente se daña el ángulo mesioincisal de los centrales, en la zona del esmalte, y en dientes primarios serían las luxaciones. En dientes permanentes son las fracturas. La diferencia de por qué es más frecuente una fractura en un permanente que en un primario es porque el hueso de los pacientes pediátricos es mucho menos denso que el de los pacientes adultos. Entonces, al pensar en cómo están esos dientes dentro del alvéolo de un hueso duro, pues es más fácil que al existir un trauma, el diente se rompa en lugar de que se desplace. En pacientes pediátricos el hueso es más blando y entonces el diente puede luxarse o salirse completamente. Por eso es que la diferencia es relevante. Ahora, cuando a nosotros nos toca atender un paciente de trauma dental, tenemos que conocer la historia médica del paciente. Sabemos que tenemos poco tiempo para atenderlo, pero tenemos que, de forma muy rápida, mientras atendemos tal vez al paciente, preguntar lo más importante con respecto a la historia médica, que serían alergias o enfermedades sistémicas importantes en ese paciente. Si es que viene acompañado, si no viene acompañado y es adulto, pues preguntárselas a ese paciente. Ahora, los exámenes clínicos y radiográficos también deben ser rápidos para tener el mayor tiempo para manipular el diente en caso de que tengamos que reposicionar, lavar, ferulizar y demás. El tiempo es muy, muy importante. En cuanto a la historia médica, tenemos que ver si el paciente, por el tipo de trauma o de evento en el cual ocurrió el trauma dental, tuviera algún tipo de daño que fuera más importante de atender que el dental. Un daño más importante que el dental es un daño neurológico. Tendríamos que ver si el paciente perdió el conocimiento, si habla con dificultad,
si vomitó, si tiene dolor de cabeza, si tiene dificultad para respirar o para ver. Si ocurriera alguna de estas, la prioridad es mandar a ese paciente a urgencias en el hospital para que atiendan lo demás y ya por último atenderemos lo dental. Pero si no presenta ninguna de estas, entonces damos prioridad a la atención bucal. ¿Qué podemos observar en el examen dental? Pues tenemos que ver si ese diente se encuentra íntegro en su estructura, si le falta alguna porción de esmalte, de dentina, si existe desplazamiento, si existe movilidad, si a lo mejor es un paciente que tiene dientes con apillamiento, pues preguntarle si previamente se encontraban los dientes en esa posición o si actualmente nota que se desplazaron, si no puede de forma normal, quiere decir que a lo mejor están extruidos, y evaluar también si a nivel de encía no se encuentra o no se percibe que se haya desplazado en sentido vestibular o palatino el ápice de ese diente. Ahora, con respecto al examen dental, el hacer pruebas de sensibilidad pulpar en ese momento no es tan valioso para nuestro pronóstico y nuestro diagnóstico, y en realidad solo nos quitaría tiempo de esa cita de urgencia. Pensando en lo que vimos en el primer semestre de endodoncia, donde sabemos que es un sistema de vasos, de fibras nerviosas y que está comunicada solo por un pequeño agujero hacia el foramen, que pasa por el foramen apical hacia la inervación principal, y pensando en un golpe, es muy probable que esta comunicación se haya interrumpido, inflamado o de forma temporal se haya cortado tal cual. Entonces puede ser que un diente no responda a las pruebas de frío en ese momento de la cita de urgencia porque el evento está muy reciente, pero si nosotros hacemos las pruebas en la siguiente semana o a las 2 semanas o lo que nos dictan los lineamientos, muy probablemente ese diente empieza a responder. Entonces, lo que quiero que se quede de este punto es que en realidad no sirve de mucho hacer las pruebas de sensibilidad pulpar en esa cita de urgencia. El tiempo hay que usarlo para todo lo demás, para revisar, reposicionar, dar indicaciones y demás, pero no para hacer pruebas de sensibilidad pulpar. Ahora, ante cualquier tipo de traumatismo, debemos de hacer estas 3 preguntas a nuestro paciente, o en caso de que sea un paciente menor de edad, a su acompañante. Y las 3 preguntas de este traumatismo serían: ¿cómo ocurrió?, ¿cuándo ocurrió? ¿Y dónde ocurrió? ¿Por qué sería relevante preguntarle cómo ocurrió? ¿Quién me dice? Quizá porque podríamos detectar si el niño sufre algún tipo de violencia. Eso es importante. ¿Qué otra cosa se les ocurre de cómo ocurrió? Podríamos buscar, aparte de la lesión que vemos en los dientes, algún otro tipo de lesiones si nos dice en un accidente de carro. No te escucho, Alberto. ¿Ya me escucha, doctora? ¿O A todavía ver, un no? poco mejor. Le comentaba que el preguntarle cómo ocurrió, al que nos conteste, podríamos buscar algún otro tipo de lesiones o lo podríamos mandar a otro doctor para que busque ese tipo de lesiones, o si tiene algún problema que nos diga: me caí de, no sé, de boca, por así decirlo, y me pegué en la cabeza, lo podríamos mandar con algún especialista en en neurocirugía, a lo Exacto. mejor. Exacto, para indagar si hubiera alguna otra estructura que estuviera involucrada, que fuera más importante, que fue lo que mencionamos hace un momento, y también es para ver más o menos qué dirección tuvo ese tipo de trauma, porque si el paciente me dice que fue en un choque automovilístico y chocó a lo mejor con el volante, pues entonces me puedo imaginar que la dirección de ese trauma fue frontal, y puedo esperar que el tipo de traumatismo sea a lo mejor en anteriores, que sea una fractura, a lo mejor un desplazamiento hacia palatino, etc. Entonces toda esa información me ayuda a imaginarme qué es lo que está ocurriendo tanto en tejidos periodontales como en pulpa. Ahora, preguntarle cuándo ocurrió, ¿por qué me sirve de información? Para saber el pronóstico, si va a ser favorable.
Exactamente, para saber el pronóstico. Yo sé que si el paciente me dice ocurrió antier y trae el diente seco en la mano, muy probablemente ya es un diente perdido. Ya no puedo hacer nada por recolocarlo ni nada. Pero si me dice que pasó aquí afuera del consultorio en lo que venía a su consulta o enfrente en la tienda o lo que sea, sé que tengo un periodo de tiempo todavía para atenderlo, para reposicionar, para lavar, para hacer todo lo que me indican los lineamientos. Ahora, ¿quién escribió en el chat? Ok. ¿Y dónde? ¿Por qué me servirá de información? ¿Nadie? Porque necesito saber más o menos las condiciones en las que ocurrió el traumatismo. No es lo mismo que haya ocurrido en un campo donde hay polvo, donde está muy probablemente una contaminación en los tejidos o en el diente, a que ocurrió en su casa, en un estado limpio y demás. Entonces necesito saber las condiciones para ver frente a qué me voy a enfrentar. Ahora, existen dos clasificaciones con respecto a traumatología dental. La primera es la de la Organización Mundial de la Salud. Esta divide en porciones los tipos de trauma, por ejemplo, fracturas de corona y fracturas de raíz. Con respecto a las fracturas de corona, las clasifica en no complicadas y complicadas. No complicadas se refiere a aquellas donde no se involucra la pulpa, donde solo hay que restaurar dentina y esmalte. Si ya se clasifica como complicada, quiere decir que la fractura llegó a abarcar o a exponer la pulpa también. Las fracturas radiculares las clasifica como intraalveolares o coronorradiculares. Además tiene un apartado para clasificar las luxaciones dependiendo del trayecto y como cuarto punto tiene la clasificación de la avulsión. Esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud no es en la que nos basamos en la gran mayoría de los países con respecto a trauma dental, sino que nos basamos en la clasificación de Andreasen. Andreasen es el autor más reconocido con respecto a traumatología dental. Él toma la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la modifica para hacerla un poco más consecuencia y que sea más entendible para el odontólogo. Y además en esta está también los lineamientos y los criterios de la IADT. Entonces nos vamos a basar principalmente en esta clasificación de Andreasen. Andreasen todavía está dando conferencias a nivel mundial y es el que siempre dicta los cambios con respecto a los mismos y pues si algún día tienen la oportunidad de escucharlo, es un conferencista muy bueno. Ahora, las lesiones, la primera parte de la clasificación son lesiones de los tejidos dentales duros y de la pulpa. La primera es infracción o grieta en el esmalte. Quiere decir que solamente es una muy pequeña zona de desgaste a nivel de esmalte que prácticamente podría pasar desapercibida. La segunda es fractura no complicada de la corona y raíz sin exposición pulpar. Ya dijimos que lo que se llama no complicado significa que no hay exposición o involucración pulpar. La tercera es la fractura del esmalte. La cuarta, fractura de esmalte y dentina. La quinta, fractura complicada de corona, o sea que están involucrados en la fractura el esmalte, la dentina y la pulpa. La que sigue es fractura complicada de corona y además de la raíz, fractura complicada de corona y raíz, y una que es fractura radicular únicamente. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de trauma dental o en guías de la pulpa o en cualquiera de las referencias que les tenemos en el programa. Después vienen las lesiones en tejidos periodontales.
concusión, subluxación, luxación extrusiva, lateral, intrusiva y abulsión, que aunque son lesiones que se refieren a cómo se desplazó el diente, si fue hacia vestibular, si fue hacia el alveolo, si fue hacia afuera o si se salió completamente, aunque estamos hablando de lesiones en diente, pensar en el trayecto que recorrió ese diente para desplazarse, pues obviamente genera cambios o daños en los tejidos del soporte. Por eso es que esta parte se llaman lesiones de los tejidos periodontales. La que sigue son las lesiones al hueso del soporte, que estas principalmente se ven a nivel de maxilofacial. Nosotros no le vamos a tener mucho énfasis. Si viéramos, según las características que les vamos a mostrar más adelante, que ocurre alguno de estos clínicamente, es en ese momento donde tenemos que referirlo con el maxilofacial, porque quiere decir entonces que hay una fractura mucho más importante que la de un diente, sino que sería una fractura de maxilar, de mandíbula, de proceso y demás. Entonces, estas lesiones al hueso de soporte no las atiende el general ni el endodoncista, sino que las atiende el maxilofacial. Y la cuarta parte de la clasificación de Andreasen son las lesiones en mucosa. La primera parte de la tarea que les voy a dejar para la próxima semana es describir cada una de estas. Estas son las imágenes en las que se pueden pasar para saber qué es lo que quiero que describan. Lo pueden sacar igual de la app que ahorita les voy a mostrar, o del libro de Andreasen, o del libro de Guía de la Pulpa, o de alguno de Perio, del que ustedes consideren. No quiero que lo saquen de internet de cualquier artículo que no sea del Journal de Endodoncia, por ejemplo. No quiero que lo saquen de ahí. Entonces me van a poner qué es laceración, qué es contusión, qué es abrasión y qué es incisión. Si ustedes observan estas imágenes, todas son lesiones en mucosa, pero se ven diferentes. Algunas pierden continuidad, otras solamente están irritadas, otras están completamente abiertas y demás. Entonces quiero que me describan, y si quieren dibujarla también, por favor, lo hacen a mano, no es muy largo, es una descripción de un enunciado probablemente. Si le quieren poner el dibujito, le toman la foto y lo suben a Classroom, por favor. ¿Dudas de esta tarea? No, doctora. Perfecto. Doctora, ¿vamos a subir a Classroom? Sí, la voy a subir terminando la clase, y el límite de entrega es antes de la clase del jueves, que también va a ser conmigo. Ahora, ahorita seguramente no se aprendieron, ni esperaría que lo hicieran, la clasificación que les acabo de enseñar. Vamos a ir viendo la siguiente clase uno por uno, los más importantes. A lo mejor no voy a mencionar todos, como infracción del esmalte, que en realidad no tiene gran relevancia, pero voy a mencionarles la próxima semana los más importantes, los más frecuentes y cómo van a manejar cada uno de esos con sus pacientes. Hoy que estamos hablando de generalidades de trauma, quiero que se queden mucho con esta parte que voy a mencionar en esta diapositiva, donde son 4 puntos principales para el manejo exitoso de cualquier traumatismo. El primero está enfocado a mantener la vitalidad pulpar. Como mencioné antes de empezar la clase, el número de tratamientos no indicados en traumatología es altísimo. Muchas de las ocasiones la pulpa se recupera después de ciertas semanas si le damos el tratamiento que se necesita a ese tipo de trauma, y nunca necesita tratamiento de conductos. Pero como nos urge atender al paciente, muchas veces nos adelantamos y al no responderle a pulpa creemos que ya está necrótica. Como les mencioné al principio, la pulpa va a estar inestable muchas semanas probablemente. Entonces, el primero de los puntos del manejo exitoso es mantener la vitalidad pulpar dentro de lo posible. El segundo, reposicionar en caso de que se haya desplazado. Obviamente, si es un caso donde no hubo desplazamiento, solo fue a lo mejor la fractura, pero no hubo desplazamiento, pues en ese caso no hay que reposicionar nada. El tercero es priorizar en esos casos de desplazamiento. Y cuarto, citas de control clínico radiográfico.
Si yo sigo estos 4 puntos en el tipo de trauma que están indicados cada uno, muy probablemente voy a tener un manejo exitoso de ese diente traumatizado y puedo mantenerlo en boca probablemente toda su vida o muchos años por lo menos. Con respecto al primer punto, que es mantener la vitalidad pulpar, primero tengo que saber, uno, que no se hace la prueba en la cita de urgencia, y dos, que en las citas posteriores donde yo hago mis pruebas de control, semanales, mensuales, o lo que dicte los lineamientos de la IADT según el trauma, tengo que saber que los distintos mecanismos de generar frío o una respuesta no van a alcanzar el mismo grado de enfriamiento todos. Hay algunos que son más fríos y que en casos donde la pulpa a lo mejor perdió la inervación de forma temporal y que poco a poco empieza a responder, pues a lo mejor si yo hago la prueba con hielo, que solo alcanza 0 grados, no voy a obtener respuesta, pero si la hago con aire comprimido, que es menos 80, a lo mejor sí obtengo una respuesta leve. Entonces tengo que saber con qué estoy haciendo la prueba de frío para saber si puedo o no esperar esa respuesta. Como pueden ver aquí, el frío del hielo es el menos frío porque son 0 grados. El cloruro de etilo del que hablábamos en casos normales de diagnóstico solo alcanza -5, que -5 es una temperatura perfecta y suficiente para alcanzar una respuesta en un diente normal y saber diagnosticar si está vivo o muerto ese tejido pulpar, pero en casos de trauma puede no ser necesaria, más bien no puede ser suficiente esa temperatura. El endo-ice llega a -50, el que está hacia arriba es un tanque de CO2, dióxido de oxígeno, y el del lado derecho es el aire comprimido con el que se limpian los teclados de las computadoras o los aparatos electrónicos. Este genera también un frío muy potente, incluso más potente que el del endo-ice. Entonces podríamos utilizar cualquiera de estos. El aparato que está del lado derecho es el conocido como vitalómetro, que en algún tiempo se planteó que podía ser un aparato útil en casos de traumatología porque este no mide la respuesta a frío y calor, sino que mide la respuesta a la descarga eléctrica que empieza de lo más débil a lo más potente, y en casos donde a lo mejor no respondía al frío, sí responde a lo eléctrico. Pero es un tema a debatir. Yo lo dejaría solamente como algo ilustrativo, informativo, pero no me quedaría con esa prueba. Ahora, ¿qué podemos esperar? Si es la cita de urgencia, ¿qué puedo esperar? Que si hago prueba de frío no es suficiente y no es confiable porque puede haber muchos falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo con respecto a esta prueba? ¿Quién me dice? Alondra. Pues que no haya respuesta de la pulpa, justo por lo que dijo de que, bueno, y lo tomemos nosotros como una necrosis, pero en realidad pues es solo que está inestable la pulpa. Exactamente, entonces un falso negativo en esta prueba es que responde como pulpa necrótica, pero no está necrótica, está solamente en proceso de estabilizarse después de ese golpe que tuvo, ¿no? Y hay otra cuestión que se llama desgarre apical transitorio que no vamos a abordar ahorita, pero que va relacionado con esto. Es un proceso a nivel apical donde puede estar desgarrada de forma temporal esa pulpa, no responder y después de cierto tiempo empezar a responder. Pero no vamos a profundizar más en eso, solo quédense con que en la cita de urgencia las pruebas no son confiables. En citas posteriores hay reportes de inconsistencia durante incluso el primer año. Quiere decir que esta inconsistencia es al mes respondió, a los 2 meses no respondió, al tercer mes respondió mucho, luego dejó de responder y así durante un año. Hay reportes de esto.
Entonces, para saber en qué momento entrar a hacer la endodoncia o si ya es completamente inevitable, se dice que se tienen que tener al menos 2 signos o síntomas de necrosis pulpar en citas posteriores de forma repetida. De forma repetida es en el mes 3 y en el mes 4, no respondió, además tiene fístula y cambio de color. Entonces, signos de necrosis podrían ser esos: fístula, oscurecimiento del diente, no responder al frío, a lo mejor el sudado, ¿sí? Lesión a lo mejor radiográfica. Entonces, todo eso, si sumo 2 y son en citas constantes, puedo pensar que entonces sí ya está necrótico y es el momento de entrar a hacer el tratamiento de conductos, no antes. Si el diente a lo mejor no responde, pero no tiene ningún otro signo o síntoma, no hay cambio de color, no hay nada, entonces no es momento todavía de intervenir. Hay que darle chance a la pulpa a ver si logra salvar el tratamiento de conductos. ¿Por qué es complejo diagnosticar a la pulpa en estos dientes traumatizados? Uno, porque en muchas ocasiones los pacientes vienen muy adoloridos del evento principal. A lo mejor vienen con lesiones en tejidos blandos extraorales, en nariz, en boca, y entonces cualquier cosa que nosotros hagamos puede generar dolor que cambia la respuesta de mi paciente a las pruebas pulpares. El umbral del dolor puede estar muy alterado, puede ser que venga ya con medicamentos, con analgésicos previamente, y esto pueda también a lo mejor cambiar un poco la respuesta. Puede haber cambios en los tejidos de soporte o puede haber parestesia en algunos casos de forma transitoria. Entonces, todo esto puede hacer que nuestras pruebas no sean concluyentes durante algunos meses. El segundo punto del manejo del trauma, que dijimos que el primero era mantener la vitalidad pulpar, el segundo es la reposición. Para que haya reposición, obviamente tiene que haber un trauma que genere desplazamiento. ¿Cuáles son estos traumas que generan desplazamiento? Pues principalmente las luxaciones, quiere decir que se luxa el diente de su alvéolo y se va hacia vestibular, o se va hacia adentro, o se sale un poco, o se sale completamente. Esa es la avulsión. Entonces, si hubiera alguno de estos casos, hay que reposicionar. Principalmente es complicado decidir la reposición en casos de intrusión. Intrusión es esa luxación o ese desplazamiento cuando el diente como que se esconde dentro de su alvéolo. No se rompe, no está fracturado, sino que se ve más cortito, como si estuviera en proceso apenas de estar erupcionando. Para saber cómo reposicionar estos dientes que están con luxación intrusiva, existen algunos criterios para determinarlo, porque la reposición la podemos hacer con ortodoncia, con forceps de forma quirúrgica o espontánea, que quiere decir no tocar al paciente y esperar que ese diente vuelva a erupcionar como lo hizo cuando estaba en el proceso de exfoliación natural. ¿Cómo vamos a decidir esto? Con lo que viene en esta tablita. Del lado izquierdo hay un primer criterio que es si el diente permanente tiene ápice abierto o si ya está cerrado. Ápice abierto tal vez sería en pacientes jóvenes, no sé, 7 años, 8 años, 9 años podría ser. Si es un paciente grande, pues seguramente ese ápice ya va a estar cerrado. Y con respecto al grado de intrusión, depende del número de milímetros que veamos que se ha metido con respecto al contralactal, que probablemente no está intruido. Entonces, si es de 1 a 7 milímetros y es un diente inmaduro, ojo, permanente pero inmaduro, el ápice está abierto, entonces podremos esperar una reposición espontánea, porque al estar el ápice abierto, muy probablemente el hueso todavía es blando y va a empezar a extruirse como lo hizo de forma natural. Entonces, en esos casos nosotros no intervenimos en la reposición. Pero si es un ápice abierto y se intruyó más de 7 milímetros, o sea, casi todo en la corona, todo el diente,
tenemos las dos opciones que nos quedan, que sería intruirlo con ortodoncia o de forma quirúrgica utilizando fórceps. Para ápice cerrado, esperar la reposición espontánea solamente es para aquellos casos de intrusión muy leve, hasta de 3 milímetros, de 1 a 3 milímetros, que es muy poquito. La gran mayoría entran entre 3 y 7 milímetros, donde podemos colocar un botón de ortodoncia y jalar, o fórceps para reposicionarlo. Y si es una intrusión completa en un diente ya cerrado del ápice, necesitamos a fuerza hacerlo quirúrgico con fórceps. ¿Dudas de este cuadro? Ok. De todos modos, después vamos a ver cada una de estas lesiones, intrusión, abulsión y demás. Ahorita estamos hablando